En este capítulo vamos a ver sobre la etiqueta meta, qué es y cómo podemos agregarla en nuestra página de Adobe Portfolio. Recuerden que en un video anterior habíamos visto aquí en ajustes algunas cosas que nos habían quedado pendientes y la habíamos corregido, por cierto. Por ejemplo, optimización de búsquedas. Recuerden que aquí aparecía mi nombre y aquí teníamos esta misma descripción. En etiquetas o meta, palabras clave no teníamos nada y las cambiamos, eso fue si acaso hace un día o un par de días y ahora si nosotros nos vamos aquí a Firefox y voy a poner Edbra Studio, nos damos cuenta que ya aparece actualizado y lógicamente en primer lugar en lo que es la búsqueda y de paso nos ha segmentado esta página de contacto, que es muy importante. Si ustedes me preguntan cómo podemos hacer que nos aparezca así todas las páginas, bueno, eso ya no depende de nosotros, sino de los motores de búsqueda. Es decir, ya podemos darnos cuenta de la potencia de Adobe a la hora de ayudarnos a posicionar nuestro sitio web. Entonces, ya revisado eso, vamos a pasar a lo que vinimos y en este caso etiquetas metas personalizadas, que son las etiquetas metas de HTML. Y en este texto que aparece acá, lo resume en las primeras dos líneas y dice, una etiqueta meta es una etiqueta HTML que contiene información para motores de búsqueda sobre un sitio web. En resumen, es una etiqueta que provee información de nuestro sitio a los motores de búsqueda. Quedémonos con eso y nos bastará para entender qué son las etiquetas. Explicado eso, aquí nos muestra cómo están conformadas las etiquetas meta y están conformadas por la etiqueta, que su nombre es meta, luego por un atributo que en este caso aparece como key1, pero aquí esto va a variar, y luego por un valor. Para que lo veamos en contexto, nos vamos a ir aquí a esta página de la w3schools.com y aquí vemos las etiquetas metas, las típicas etiquetas metas, en donde en primer lugar tenemos meta charset UTF-8. Charset sería el atributo y UTF-8 sería el valor. Todo lo que está en azul sería valor y lo que está en rojo sería atributo y lo que está más en un color vino tinto sería la etiqueta meta. Entonces, para explicarles qué significa en el caso de UTF-8, UTF-8 es un formato de codificación de caracteres único que ha revolucionado el mundo digital. Este código nos ayuda a que nuestro sitio sea visualizado sin caracteres extraños en cualquier parte del mundo. Nada más les explico eso. La segunda etiqueta meta tiene que ver con la descripción. Description, es decir, de qué trata nuestro sitio web. Hablar un poco sobre eso. Esto que aparece acá en la primera, lo que es name description, name keyword, name author, name viewports, eso no lo podemos alterar. Pero esto sí, nosotros podemos poner lo que nosotros consideremos sea necesario, de acuerdo, lógicamente, al valor del atributo. No podemos poner, por ejemplo, aquí description y aquí vamos a poner el nombre de nosotros, porque no iría ahí, iría en el atributo de autor. Así es que yo tengo por acá este documento de Word y voy a pegar las que yo considero que son necesarias. Por ejemplo, vamos a copiar estas dos las copio y las voy a pegar acá y ya les voy a decir qué es lo que vamos a cambiar. Luego vamos a seleccionar, bueno, prácticamente las vamos a seleccionar todas. Yo las copio y se las voy a dejar en materiales del curso para que ustedes le entiendan. Ahora, aquí tengo esto y qué es lo que vamos a cambiarle para luego llevarlas a lo que es nuestro Adobe Portfolio. Bien, lo primero lo dejamos tal cual. Creo que lo puedo, déjeme cambiar la orientación. Lo voy a hacer correcto, horizontal y voy a aumentar lo que son los caracteres. Perfecto, voy a guardar. Esto se lo voy a dejar como les mencioné. Entonces, esto no lo podemos cambiar, esto tampoco, esto, nada de esto, pero sí lo que está a la derecha. Entonces, en la descripción
¿Qué es lo que vamos a cambiar? Es esto. Pero recuerden que nosotros en Adobe Portfolio ya tenemos una descripción. Esa descripción es esta que está acá. Entonces, perfectamente nosotros podríamos copiar esta descripción y pegarla en lo que es nuestro valor de la descripción. Ustedes pueden elegir si lo hacen o no, porque también recuerden que aquí ya nosotros lo hicimos anteriormente, pero podemos poner algo muy básico. Somos el Bravo con más de 5 años en el mercado fotográfico. Nada más voy a poner así. En el mercado foto, fotográfico. Nada más es mercado fotográfico. Eso. Lo otro sería la meta name keyword, es decir, las palabras clave. También recuerden que nosotros ya las incluimos, están acá. Las podemos repetir, fotografías, sesiones, paquetes fotográficos. Lo que pasa es que cuando trabajamos con la etiqueta meta lo hacemos manual y las hacemos separadas, en este caso por una coma. Voy a poner acá fotografía. Además, aquí sería sesiones. Aquí puede ser bodas y así sucesivamente podemos ir agregando separadas por una coma. Luego, en lo que tiene que ver con autor, aquí sí es una etiqueta muy importante. En mi caso sería Edwin Bravo, el creador del sitio, y lo demás lo dejamos como está. Esta última etiqueta tiene que ver con nuestro sitio responsive. Esto es para indicarle a los navegadores o motores de búsqueda que nuestro sitio es responsive, amigable con dispositivos. Ahora, si ustedes me preguntan de todas ellas, ¿cuáles son las más importantes para agregar? Bien, yo les diría que las más importantes para agregar son esta, la voy a poner en verde, y esta, nada más. ¿Por qué esas y no todas? Porque recuerden que ya estas dos ya las tenemos en una descripción, que es la que les estoy mencionando. Entonces no tiene como ningún beneficio volverlas a repetir. Por lo tanto, yo recomiendo nada más agregar la primera. Por lo tanto, la voy a copiar y ya me vengo por acá, etiquetas meta, y la voy a agregar aquí. Luego regreso y copio las últimas dos, copio y simplemente doy enter y pego. Aquí básicamente le doy en listo y ahí estaría. Le doy en actualizar sitio actual. Hemos finalizado con lo que es la etiqueta meta.